Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día espectacular, lleno de energía y buena vibra. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo, especialmente para las fanulticas del guapusimo Can Yaman. ¿Están listas y listos para el chismecito bueno? Prepárense porque vamos a hablar de una supuesta explosión superíndice 3N, de un nombre oculto que el actor turco aparentemente quiere borrar a toda costa. Lo que oyen. Un secreto que si sale a la luz, podrá cambiar la imagen que tenemos de con diéresis copyright L, a su que abrochen sus cinturones porque este viaje promete ser revelador y lleno de sorpresas. Pero antes de que nos adentremos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Encontrar noticias frescas, análisis a profundidad y chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para Mu. Ahora sin preámbulos vamos a descubrir de qué copyright se trata todo este embrollo. Bien, como les decía, el nombre de Can Yaman ha estado en boca de todos, pero no precisamente por sus condiéresis copyright citos en la actuación superíndice 3N o por sus proyectos Venu copyright ficos, sino por algo mucho oscuro, algo que, según algunas fuentes, el actor estuvo intentando desesperadamente mantener oculto. La información superíndice 3N que ha estado circulando proviene principalmente de foros de Internet, redes sociales y algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos que han insinuado la existencia de un pasado que Can Yaman preferiría dejar atrás. No se trata de algo reciente sino bien de una etapa anterior a su fama, una con diéresis copyright poca en la que supuestamente utilizaba un nombre diferente. ¿Por qué copyright querrá alguien borrar su nombre? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás se trate de una etapa de su vida de la que no se siente orgulloso, quizás ese es tu copyright relacionada con algún error que cometió superíndice 3, o tal vez simplemente prefiera mantener esa parte de su pasado separada de su imagen pública actual. Pero las especulaciones van mucho más allá. Algunos incluso sugieren que este pasado oscuro podría involucrar decisiones financieras cuestionables, relaciones personales problemáticas o incluso conexiones con figuras controvertidas de la sociedad turca. El misterio es espeso, mi gente. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A pesar de que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte del actor o de su equipo, algunos fans han comenzado a investigar y han desenterrado información superíndice 3N que apunta a que Can Yaman, antes de ser el Galu N que conocemos, podría haber utilizado el nombre de Can Ahmet Yaman. Ahmet. Un nombre común en Turquía, pero que no encaja con la imagen moderna y occidentalizada que el actor ha proyectado desde que alcanzó superíndice 3 la fama internacional. ¿Podrá ser este el nombre que intenta borrar? ¿Qué copyright secretos podrá esconder este cambio de identidad? Imagínense, mi gente, una doble vida al estilo Hollywood. Can Ahmet Yaman, el estudiante discreto, el joven soñador, versus Can Yaman, el astro internacional, el símbolo sexual. La dualidad es fascinante. Algunos especulan que el cambio de nombre podrá estar relacionado con su aspiración superíndice 3N a tener una carrera internacional. Quizás Can Yaman sonaba muy fácil de pronunciar y recordar para el público occidental. Otros, muy conspiranoicos, sugieren que podrá haber algún asunto legal o personal que lo obligó superíndice 3 a cambiar su identidad. O quizá, incluso un contrato con una agencia internacional que le exigió un cambio de nombre para sonar más global. Las posibilidades son infinitas, mis chismosos. Lo cierto es que la información superíndice 3N es confusa y a menudo contradictoria. No hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen que Can Yaman realmente utilizó superíndice 3 el nombre de Can Ahmet Yaman, o que es tu copyright intentando activamente borrar cualquier rastro de su pasado. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la falta de una declaración superíndice 3N oficial por parte del actor alimentan aún las especulaciones. El silencio es el mejor combustible para el chisme, eso lo sabemos todos. Y cuando una celebridad no desmiente un rumor jugoso, la imaginación vuela. Ahora bien, es importante ser cautelosos y no caer en la desinformación superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas son pan de cada día.
Es fácil dejarse llevar por la emoción superíndice 3N y creer cualquier cosa que leemos en Internet, pero es fundamental verificar la información superíndice 3N antes de darla por sentada. No seamos como esas tías que comparten cadenas de WhatsApp sin verificar la fuente. Información verificada es la clave, mi gente. En este caso, debemos recordar que todos tenemos derecho a un pasado y a tomar decisiones sobre CEU superíndice 3 mo queremos presentar nuestra imagen pública. Si Kanyaman realmente utiliza superíndice 3 otro nombre y ahora prefiere ser conocido como Kanyaman, es su derecho. A menos que haya cometido algún delito o perjudicado a alguien, no hay razón superíndice 3N para juzgarlo o criticarlo. Cada quien tiene derecho a reinventarse. ¿Quién no ha borrado fotos vergonzosas de su pasado en redes sociales? Sin embargo, la curiosidad es inherente a la naturaleza humana. Queremos saber más sobre nuestros ídolos, conocer sus secretos y desentrar más menos los misterios de sus vidas. Y en este caso, la falta de información superíndice 3N oficial solo aumenta nuestro interu copyright es como un plato prohibido, mi gente. Cuanto más nos dicen que no lo toquemos, más queremos probarlo. ¿Asu que copyright podemos hacer? En primer lugar, seguir investigando. Buscar fuentes confiables, analizar la información superíndice 3N con ojo crítico y no dejarnos llevar por los rumores. En segundo lugar, respetar la privacidad de Kanyaman. Si el actor no quiere hablar sobre este tema, debemos respetar su decisión superíndice 3N. Y en tercer lugar, recordar que es un ser humano como nosotros, con virtudes y defectos, y que merece ser tratado con respeto y consideración superíndice 3N. Empatía, mi gente, empatía. No olvidemos que detrás de la pantalla hay una persona real. Pero la historia no termina aquí. Hay otro aspecto de este asunto que merece ser analizado, la reacción superíndice 3N de los fans. Algunos se han mostrado decepcionados al descubrir esta supuesta información superíndice 3N sobre el pasado de Kanyaman. Sienten que ha estado ocultando algo y que no ha sido sincero con ellos. Otros, en cambio, lo defienden a capa y espada, argumentando que todos tenemos derecho a cambiar y que su pasado no define que copyright N es ahora. Es la eterna batalla entre el amor ciego y la decepción realista. ¿Hasta qué punto debemos exigir transparencia a nuestros ídolos? Esta división superíndice 3N entre los fans refleja una tensión superíndice 3N muy amplia en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N entre los artistas y su público. Los fans esperan que sus ídolos sean perfectos, que no cometan errores y que compartan todos los aspectos de sus vidas. Pero los artistas también copyright N tienen derecho a la privacidad y a proteger su intimidad. Es una cuerda floja, mi gente. Los artistas viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público, y a veces necesitan un respiro. Encontrar un equilibrio entre estas dos necesidades es un desafío constante. Los artistas deben ser conscientes de que su imagen pública es importante y que sus acciones pueden tener un impacto en sus fans. Pero también copyright N deben tener derecho a vivir sus vidas sin sentirse constantemente juzgados o vigilados. Autenticidad versus protección. Ahí está el dilema. Volviendo al caso de Kanyaman, es evidente que este asunto ha generado mucha controversia y ha puesto a prueba la lealtad de sus fans. Algunos lo seguirán apoyando incondicionalmente, mientras que otros se sentirán decepcionados y lo abandonaron. Del mundo del fandom es cruel, mis chismosos. Hoy te aman, mañana te olvidan. Pero independientemente de CEU superíndice 3 mo reaccionemos, es importante recordar que Kanyaman es un ser humano y que merece ser tratado con respeto. Si ha cometido errores en el pasado, es su responsabilidad aprender de ellos y seguir adelante. Y si prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado, debemos respetar su decisión superíndice 3N. Respeto ante todo, mi gente. Que la crítica constructiva no se convierta en acoso. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles motivaciones que podrían haber llevado a Kanyaman a cambiar su nombre o a querer ocultar su pasado. Como mencionó copyright antes, una de las razones podría ser su aspiración superíndice 3N a tener una carrera internacional. El nombre Kanyaman puede sonar extraño más menos o difícil de pronunciar para el público occidental, mientras que Kanyaman es muy simple y pegadizo. Marketing puro y duro, mi gente. A veces, un simple cambio de nombre puede abrirte puertas.
Esta estrategia de simplificar o adaptar los nombres para facilitar su pronunciación superíndice 3n y recordación superíndice 3n no es nueva en el mundo del espectáculo. Muchos actores y cantantes han adoptado nombres artísticos que suenan mejor o que son muy fáciles de recordar para el público. Piensen en Vin Diesel, Katy Perry o Bruno Mars. Nombres que suenan a estrella. Otra posible razón superíndice 3n podría estar relacionada con la imagen que Kanyaman quiere proyectar. Como hemos visto, el actor ha cultivado una imagen de hombre moderno, atractivo y cosmopolita. El nombre Kameet Yaman podrá evocar una imagen muy tradicional o conservadora, que no encaja con la imagen que el actor quiere transmitir. Imagen es poder, mi gente. Y en Hollywood, la imagen lo es todo. Pero, ¿qué tal si vamos un poco más allá? ¿Qué tal si Kameet Yaman era un joven tímido e inseguro que no creía en su potencial? ¿Y si Kanyaman es la personificación de la confianza y el éxito que siempre soñó? Un cambio de nombre como un acto de empoderamiento. Una transformación personal reflejada en su identidad pública. También copyright N es posible que Kanyaman haya tenido alguna experiencia negativa en el pasado que lo haya llevado a querer cambiar su nombre. Quizá se haya sufrido discriminación superíndice 3n o prejuicios debido a su nombre, o tal vez haya estado involucrado en algún asunto legal o personal que lo haya obligado a cambiar su identidad. El pasado a veces pesa, mi gente. Y a veces necesitamos un borrón y cuenta nueva para seguir adelante. Imaginemos, por ejemplo, que Kameet Yaman fue víctima de bullying en la escuela por su nombre, o que tuvo problemas con la justicia por una travesura juvenil. Un pasado que preferiría olvidar y dejar atrás. Un nuevo nombre como una armadura para protegerse del juicio público. En cualquier caso, es importante recordar que todos tenemos derecho a reinventarnos y a empezar de nuevo. Si Kanyaman ha decidido cambiar su nombre o ocultar su pasado, es su derecho. A menos que haya cometido algún delito o perjudicado a alguien, no hay razón superíndice 3n para juzgarlo o criticarlo. La redención existe, mi gente. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Pero como dije antes, la curiosidad es inherente a la naturaleza humana. Queremos saber más sobre nuestros ídolos, conocer sus secretos y desentrañar más menos los misterios de sus vidas. Y en este caso, la falta de información superíndice 3n oficial solo aumenta nuestro interu copyright. Ese es el efecto Streisand en acción. Cuanto más intentan ocultar algo, más queremos saberlo. Asu que CU superíndice 3mo podemos satisfacer nuestra curiosidad sin invadir la privacidad de Kanyaman. Una opción superíndice 3n es buscar información superíndice 3n en fuentes confiables y analizarla con ojo crítico. Podemos leer entrevistas que el actor ha concedido a lo largo de su carrera, buscar artículos de prensa que hablen sobre su vida y su trayectoria profesional, y analizar sus publicaciones en redes sociales. Investigación exhaustiva, mi gente. Como detectives en busca de la verdad. Pero también podemos analizar el contexto cultural y social de Turquía, y cómo las expectativas sobre la masculinidad y el éxito pueden haber influido en la decisión de Kanyaman de cambiar su nombre. Existe una presión social para adoptar nombres más modernos y occidentales. ¿Cómo se percibe el nombre Ahmet en comparación con Kan? Un análisis sociológico para entender las motivaciones del actor. Otra opción superíndice 3n es hablar con personas que lo conocen o que han trabajado con con diéresis copyright L. Podemos buscar testimonios de sus compañeros de trabajo, de sus amigos o de sus familiares. Pero es importante recordar que estos testimonios pueden estar sesgados o ser subjetivos. Cuidado con las fuentes, mi gente. No todo lo que brilla es oro. Y por último, podemos tratar de ponernos en su lugar y entender sus motivaciones. Podemos preguntarnos por qué copyright habrá decidido cambiar su nombre o ocultar su pasado. Podemos tratar de entender qué copyright tipo de presión superíndice 3n o expectativas ha enfrentado a lo largo de su carrera. Empatía radical, mi gente. Intentar comprender al otro desde su perspectiva. Al final, lo importante es recordar que Kanyaman es un ser humano como nosotros y que merece ser tratado con respeto y consideración superíndice 3n. Si ha cometido errores en el pasado, es su responsabilidad aprender de ellos y seguir adelante. Y si prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado, debemos respetar su decisión superíndice 3n. Y si al final resulta que todo es un malentendido, pues nos reímos todos juntos y pasamos a otro chisme.
Y ahora, después copyright S de este largo análisis, llegamos a la conclusión superíndice 3N. Hemos explorado los rumores sobre el supuesto nombre oculto de Can Yaman, las posibles razones de true S de este secreto y la reacción superíndice 3N de sus fans. Hemos visto que la información superíndice 3N es confusa y a menudo contradictoria, y que es importante ser cautelosos y no caer en la desinformación superíndice 3N. Hemos recordado que todos tenemos derecho a un pasado y a tomar decisiones sobre CEU superíndice 3 queremos presentar nuestra imagen pública. Y hemos enfatizado la importancia de respetar la privacidad de Can Yaman y de tratarlo con respeto y consideración superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. He tratado de abordar el tema de la manera muy objetiva y respetuosa posible, presentando diferentes perspectivas y analizando la información superíndice 3N con ojo crítico. Y espero que hayan disfrutado este viaje por el laberinto del chisme. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Son la sal de mi vida, mi gente. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman estuvo intentando ocultar algo? ¿Creen que tiene derecho a cambiar su nombre o a mantener ciertos aspectos de su vida en privado? CEU superíndice 3 reaccionarían si descubrieran que su ídolo ha estado ocultando algo importante? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Quiero saber qué piensan ustedes, mis chismosos. No se corten y déjenme sus teorías. Y por último los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo copyright dándoles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún chisme jugoso. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo. Besitos.